Estamos en la época del año en el que todo, absolutamente todo, vuelve de nuevo a ti. Y la nostalgia es un bicharranco que lleva una pistola así de grande, te apunta a la cara y te dice jeje. Es un poco como el Google Fotos que te dice, ¿te acuerdas de estas fotos de hace 5 años? No. ¿Y no me acordaba de ello por algo? Bueno, pues hoy os vengo a hablar de una película que sí que se acuerda, pero no de cosas que pasaron hace 5 años, sino cosas que pasaron cuando estábamos en quinto de primaria. Que tú dirás, ¿es importante? Créeme, sí, porque te puedes disociar completamente absolutamente. Y en vez de hacer un recuerdo de Navidad, de cómo ha sido todo el año, vamos a coger la parte más divertida de la Navidad, que es volver al cuento de el fantasma del pasado para que nos pegue una puñalada cuando no sabemos qué hacer con el presente y el futuro me agobia un poco bastante. Hoy os hablo de Recuerdo del ayer, una de mis películas favoritas del estudio Ghibli. Como la otra vez que os enseñé que me había pillado un portátil y estaba muy contenta con mi portátil, hoy os vengo a enseñar la tablet, que también ha sido una de las últimas adquisiciones en la Gemacasa y está haciendo una fantasía. Literalmente me la compré en el Black Friday y es pues lo mejor del mundo. Y me he hecho, porque tiene lapicito, una pequeña guía de qué quiero hablaros, porque esta película es intensa con ganas, así que vamos un poco pues a hablar por diferentes partes, diferentes secciones. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que esta película es de 1991. Yo estaba a 10 años de ser persona. Yo soy de 2001. Me gusta decirlo siempre en todos los vídeos porque siempre hay alguien que me dice no me recuerdes la edad que tengo. Bueno, chicas, es que yo también estoy el año que viene cumplo un cuarto de siglo. Yo tampoco lo estoy llevando bien. ¿Y sabéis quién tampoco lo lleva bien? La protagonista de esta película. Porque habla desde que ella tiene 27 años y está volviendo al campo. Aunque ella realmente ha nacido y se ha criado en Tokio, que es la capital, entonces ya me dirás tú que tiene esta muchacha de campo. Pues mucho más de lo que podéis imaginaros. Porque también se juega un poco con la nostalgia, no tener nostalgia. Y no sé si realmente esa palabra existe o el término es un concepto que de verdad, pero me parece un punto como muy interesante en el sentido de yo nunca he vivido esto. Y me da nostalgia el no haberlo vivido, porque siento que sí que lo he vivido. Que es un poco por lo que me pasará a mí ahora cuando vayamos desgranando la película. Bueno, esta peli, la de Recuerdos del ayer, y es probablemente uno de los 3 directores principales, básicamente los que crearon Estudio Ghibli. Y sabes, creo que es uno de los que más me gustan, porque no tira tanto por la fantasía, sino por el costumbrismo, y un costumbrismo muy, muy, muy cercano a ti. De hecho, todas estas pelis son de él, así que entendéis un poco la vibra. Pues es un poco lo que ocurre, ¿no? Es una película que se centra mucho en cómo una chica de 27 años que está en ese momento en el que te hace el reloj de vida japonés. Rin, 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 rin. ¿Cómo? ¿Que no te has casado? Me temo que serás una solterona. Me temo que se te ha pasado el arroz. Me temo que morirás mañana rodeada de gatos. Que a mí particularmente me parece la mejor manera de morir. Pero eso es otro tema aparte. Entonces pues se habla un poco pues de eso. De cómo cosas que le marcaron en quinto de primaria le afectan a día de hoy. Y como a mí particularmente también, pues quiero hablaros un poco de eso. Quinto de primaria Japón, quinto de primaria España, es lo mismo. En otros países no tengo ni idea. Y además lo hace desde una perspectiva que es muy femenina, porque por los temas que os digo, muy, muy, muy femenino. Y en ningún momento lo hace desde la condescendencia del adulto. Porque una cosa que también he visto mucho, sobre todo en redes sociales y cosas de estas, es cómo se trata a tu yo pequeño. O sea, ni siquiera tiene que ser un yo pequeño de hace mucho tiempo. Por ejemplo, había un trend en TikTok que era en plan, yo antes de pandemia, yo después de pandemia. Porque como han pasado 5 años, no sé cuándo, ¿no? Y la gente es de un borde con ellos de chico, en plan, qué fea que era entonces, menudo callo malayo. Eso a tu persona de aquella edad no le hubiera gustado escucharlo. O sea, y la gente cambia, pero porque nos hacemos adultos y no todos los niños son bonitos y cuando creces aprendes a maquillarte. O aprendes a hacer otra cosa, o descubres que te sienta bien o que te sienta mal, o simplemente cambias de gusto.
que eso es un tema que bueno, pero... Y el hecho de tratar mal a tu yo de pequeño me parece como... quizás es porque yo abrazo mucho a mi yo de 15 años. En plan, yo siempre me hablo mucho de... Hago las cosas por mi yo de 15 años. Tengo 200 vídeos hablando de este tema. Pero una cosa que me gusta mucho de Recuerdos del Ayer es que en ningún momento se trata mal a la protagonista cuando la protagonista es una niña. Que te equivocas, tienes que equivocarte, tienes 10 años, vida mía. Suspendes un examen, pues lo has suspendido. Pero ya no solo a ella, sino el ambiente, porque teniendo en cuenta de que esta película nace, y vamos a usar un poco que el tiempo de la película es el mismo tiempo desde que se salió, eran los años 90, principios de los 90, pero estamos recordando algo que pasó hace ya unos cuantos de años, entonces estaríamos hablando un poco del Japón más o menos pichi picha en los años 70. O sea, hay una diferencia muy grande. O sea, date cuenta de que mismamente esta película tenía más de 30 años. De hecho tiene 34 para 35, porque yo tengo 24. Y al hablar de eso, es en plan de una perspectiva muy japonesa, porque hay momentos que son muy japoneses, sigue siendo muy realista y que se puede acercar mucho a, por ejemplo, por mi perspectiva como una persona que es de Españita y que nació en los 2000, porque ya te digo que y mi infancia fueron los 2000, ¿no? Así que bueno, vamos a ir desgranando un poco la película parte por parte, y si no habéis visto la película, para el vídeo ya, porque voy a hacer una cantidad de spoilers descomunales y luego vuelve. Vale, pues primero vamos a hablar un poco de la diferencia y la contraposición de la ciudad y el campo. O sea, nosotros tenemos a Taeko, que es la prota, que empieza la película diciéndote que ella nació en la ciudad, en Tokio, y toda su vida la vivió en Tokio. De hecho, es una mujer que se dedica full a su trabajo y aunque sí que tiene amigas que sí que se han casado y demás, ella en su caso pues no. Y lo que hace es que se va a Yamagata, que para quien no sepa Japón, y yo lo acabo de buscar, está al noroeste de Japón, que os pondré un poquito el mapa de dónde está Tokio y dónde está Yamagata para que entendáis un poquito. Y es una zona que está muy entre montañas, entonces es como una zona muy natural. Y aquí hago un inciso a una de las cosas que dice la contraposición masculina, es el muchacho, ¿vale? El punto romántico, muy entre comillas. Dice una cosa como muy chula, que él sí que es de allí, de Yamagata. Y dice que él vivía en Tokio, pero volvió. Y luego hablaremos un poco del papel de los padres en esta historia. Pero una cosa que a mí particularmente me gusta mucho es como dice, tú no estás rodeada de naturaleza, porque todo esto de aquí lo han hecho las personas. Porque se ven como mucho campo, pero el campo obviamente ha pasado por las manos de la agricultura. Y él dice, a ver, lo que hace la agricultura es una simbiosis entre el humano y la naturaleza. Eso no implica que tú estés en la naturaleza. Y es algo que yo me quedé un poco en plan, porque yo sí que soy, no voy a deciros de campo, pero sí que donde yo vengo, que yo vengo de Jaén, ya me diráis si los olivos son importantes o no son importantes. Sí, porque literalmente la agricultura es como lo más importante. Y volviendo un poco al inicio de la peli, habla mucho de cómo en verano todas sus amigas tenían una casa en el campo, porque claro, es lo que le pasa a la gente de una gran ciudad. Puede ser Tokio o puede ser Madrid, como en mi caso, porque yo a día de hoy vivo en Madrid. Siempre llega unas vacaciones, da igual las que sean, y píllate tú y te vuelves a tu casa. Yo misma me vuelvo ahora mismo a mi casa por Navidad. Y eso ya no podía hacerlo, porque ella era de Tokio. Y es un poco también el motivo por el que luego cuando ella es más mayor sí que siente ese deseo por la naturaleza, entendiendo naturaleza, lo que he explicado antes, y por querer conocerla. Y aquí hay otro punto muy interesante, que es romantización de ella. Porque una cosa muy interesante que tiene es que cuando habla de la naturaleza y habla de la vida en el campo, ella ha ido en verano. Que en verano es la parte divertida. Todo siempre muy entrecomillado. Porque es cuando más gente hay y el ambiente dentro de lo malo es bastante bueno. Pero lo que dice, por ejemplo, en plan, y son frases que yo voy a ir poniendo de vez en cuando, que no ninguna escena porque el copyright me pega un golpe que me deja tiesa, así que pondré alguna que otra imagen.
Es como ella dice, yo no sabía lo que es una lluvia y se embarrona todo porque es barro, es tierra. Yo no sé lo que es el frío del invierno y yo no sé lo que son tantas cosas. Y así que se iba a trabajar, pero no se iba a trabajar a matarse. Y es otra frase que también dicen los padres del muchacho, que dicen, no viene de trabajar, viene de vacaciones. Que sus vacaciones sean ayudar, bueno, pero no va a vivir al campo. Por mucho que a ella le diga que le gusta. Porque esa es una cosa que yo sí que he vivido. Y voy a hacer mucha comparación en lo que ocurre en la película y lo que yo he vivido. Que puede no ser lo que le pasa a todo el mundo, ¿vale? Y ya es que eso, en plan, yo como persona que se ha criado en un ambiente mucho más rural de lo que es Madrid, porque no diría que es ultra rural, pero sí que, por ejemplo, yo no tenía un cine en mi ciudad, que se considera ciudad. Yo no tenía tiendas. Si quieres tiendas tienes que irte. Tiendas en plan, tiendas de ropa, cosas así. El ocio es lo justo y necesario. Y todo el mundo llega en estas fechas, que es cuando empieza la aceituna. Y todo el mundo se iba a la aceituna. Yo no, porque yo no tenía, ¿no? Todo el mundo se iba a la aceituna y todo el mundo vive mucho de la aceituna. Y si no vive de la aceituna, vive de la hostelería. Y cuando han venido amigos míos de Madrid a mi casa, en plan, qué bonito, no sé qué. No es bonito porque tú no vives aquí. Es bonito porque tú aquí tienes cosas, aquí, o sea, y a mí me pasa. Y yo, dentro de las posibilidades, siempre he dicho que yo prefiero muchísimo más mi vida de antes al trajín de Madrid. Porque a mí Madrid es una cosa que me agobia mucho. Pero también soy consciente de que la cantidad de planes, la cantidad de cosas que tú puedes hacer en una ciudad, no las puedes hacer en el campo. Y eso es una cosa que la película se pone muy en valor. En plan, tú te vas al campo porque puedes irte al campo y tienes la posibilidad de ir y volver. Cosa que mucha gente no tiene. Y de ningún modo también se habla mucho de las clases sociales, ¿no? Por ejemplo, otra escena que a mí me gusta mucho es que el trabajo que ella hace son con unas flores, que es el flor, que es naranjita, pondré por aquí, y con la que se hace el carmín. Porque tú dejas la flor, de eso te explican el proceso, es una cosa muy interesante. Y se hacen por la barra de labios roja. Y habla también un poco de cómo una ciudad, o el pueblo, porque no es Yamagata ciudad, es como un pueblecito de cerca. Es muy famoso por el cardamomo. Pero el cardamomo es una cosa que tienes que ponerte guantes porque tiene espinas. Y si tú lo coges con la mano, te hace pico en la mano. Y Taeko tiene una reflexión muy chula que es recordando un poco por lo que se solía decir con este tipo de flores, ¿no? Que las chicas que trabajaban en el campo eran tan pobres que no podían, que ellas trabajaban pero ellas jamás se podían poner ese pintalabio. Y que a una persona de ciudad era algo como que súper exquisito y muy bonito, porque claro, es un color muy bonito, pero ellas, que eran las que trabajaban, no. Y de hecho decía, el color rojo del pigmento no era por el pigmento, era por la sangre de la muchacha que lo cogía. Que claramente pues no, pero un poco el tono este de también un poco pues de nuevo la diferencia abismal que hay entre vivir y trabajar en el campo y vivir y trabajar en la ciudad. No poniendo a uno por encima del otro porque es una locura. De hecho, saltándonos a otra peli, que es la de Chainsaw Man, que fui a ver hace no tanto, una de las reflexiones que más me gustaron fue la de Ángel, que también es mi personaje favorito de Chainsaw Man, que es lo de, ¿prefieres ser ratón de campo o ratón de ciudad? Siempre de campo, siempre de campo, siempre. Vives con menos estrés, vives con más preocupaciones, pero vives con menos estrés. Volviendo a esto y a las flores, también unen el concepto del maquillaje y el concepto de la feminidad, que se representa muchísimo durante toda la película. Porque aunque sí que es cierto que la prota fundamentalísima sobre la que trata toda la historia, porque es ella la que la cuenta, esta Eco, también se ven en pequeño trocito la vida de las hermanas. Porque de hecho el motivo por el que mi niña va al campo es porque una de sus hermanas está casada con uno de ellos.
pero se fueron para la ciudad. Y volviendo a un poco la historia, vamos a centrarnos ahora en los primeros arcos de la infancia y la feminidad. Como he dicho antes, una de las partes que más me gustan de esta película es la dulzura con la que se trata la infancia. Y si a esto le junta el punto de la feminidad, estando en quinto de primaria, hay una cosita que iba a salir, quisiera o no. Y esa es la menstruación y la regla. Porque aunque sí que es cierto que hay niñas a las que le viene más pronto, le viene más tarde, a partir de los 11 años, cuando ya empiezan a llamar a la puerta. Porque es cuando te desarrollas y demás. Y de nuevo volvemos a... Estamos en... Ponle... Más o menos los años 70... Sí, porque la televisión era en blanco y negro. O sea, eran color así sepia, así que... Era una cosa además que se vive con cierto recelo. Incluso, ¿no? En la película. Porque cogen a las niñas, las apartan, solo a las niñas, y les cuentan lo que es la regla. Y cuando tú, pues... Tu cuerpo se va desarrollando, pues llega un punto en el que tu cuerpo se desarrolla para que puedas tener chiquito. Y empiezas a tener la regla con todo lo que ello conlleva. Y es algo que cuentan las chicas solo entre ellas. Y de hecho, uno de los dramas es que una de ellas se lo cuenta a un niño. Y los niños empiezan a hablar de todo. Porque ¿qué pasaba? Que ya le decían cuando sea gimnasia y tengan la regla, no hagas gimnasia. Cuando esto, pues ten más cuidado. Y entonces el simple hecho de no poder hacer gimnasia porque tienes la regla ya te marcaba. Y de hecho una cosa muy graciosa es como a Taeko un día se pone mala. No lo suficientemente mala como para quedarse en casa, pero sí lo suficientemente mala como para no te pongas a hacer el cabra y a ponerte a correr porque te va a dar un aire y te vas a quedar en el sitio. Y ella se niega. Se niega porque le da tal... No sé hasta qué punto vergüenza sería la palabra, pero le da tal cosa el coger y el decir no. Y se crean que tengo la regla. Y de hecho, otra amiga que era más grande, o sea, más grande en plan, más gordita, sí que tenía la regla, se quedan las dos juntas. Porque eso también lo dice en plan, las más altas y las más gorditas suelen ser las que desarrollan antes. Cosa que es absolutamente cierto. Llegan y se lo dicen y están las dos chiquitas, pues sentadas mientras el resto hace deporte. Y la pelota se les acerca. Y la amiga, que sí que tiene la regla, mientras que Taeko simplemente estaba medio enferma, un resfriado tonto, va a coger la pelota para intentar hacérsela y uno de los niños le dice no, que me pegan la regla. Y son cosas como esas que tú dices... O sea, porque aunque no se vivieran igual aquí, sí que es verdad que los primeros momentos en los que te baja la regla y sientes que todo el mundo sabe que te ha bajado la regla y te da una vergüenza que te muere. O sea, porque por ejemplo, a mí sí que me bajó ya estando en el instituto, no en el colegio. Pero yo me acuerdo que cuando te bajaba la regla y tenías que pedirle, o sea, de esto de que te quedas sin compresa y tenías que pedirle una compresa a una compañera, o sea, los primeros años, luego ya en bachillerato, era en plan, toma, fa. Pero los primeros años era como si estuviera diciendo contrabando de algo, en plan, que nadie se entere de que le tengo que pedir una compresa, porque te da vergüenza. Y es una cosa que obviamente solo le pasa a la peñita con vagina. Ese miedo y ese tal, porque además es una cosa que se vive con mucha vergüenza. Y aunque en la peli sí que esto no se explica como tal, simplemente por la madre y la hija pues tienen una mini conversación, sí que es como el ¡buah! Ahora eres mujer. Y tú ves que todo el mundo a tu alrededor está como súper contento, en plan, las mujeres de tu alrededor, ¿no? En plan, tu madre, tu abuela, no sé qué. En plan, eres mujer, ya eres una señorita, no sé qué. Y tú estás viendo cómo hay sangre en tu ropa interior, así. Me voy a matar, no puedo más, no hay salida en este mundo. Y te da una vergüenza que te muere. Y puedes hablarlo con tus amigas que están un poco en la misma vibra que tú. Y es como un momento muy chocante. Y porque claramente también te lo enseñan como algo que estaba súper escondido y que los niños no podían saberlo. Y es como, si se hubiera naturalizado más, pues no hubiera habido ese problema con que los críos fueran... Porque al final los críos son tontos, en plan... no tonto en el sentido... Es que son, al final, pues tienen el razonamiento de un crío. Y un crío, pues, va a hacer la tontería. Lo dicho, en la película en ningún momento se trata con malicia. De hecho, otro punto muy interesante sobre los primeros pasos es el primer amor de Taeko.
que ni siquiera consideraría que fuera como el primero. Y es que hay un niño, es de la otra clase, se ve que es buenísimo, o sea, se ve, se ve que es buenísimo jugando al béisbol, que es como el deporte nacional de Japón por excelencia. Y están jugando en las clases y se miran, las amigas de él escriben en la pizarra, estoy buena que estás de novio. Oh, la tontería de crío, ¿no? De nuevo, ella está como muy agobiada por decirle nada, él tampoco le dice nada, y de hecho una escena como muy bonita y que es lo que pone fin a ese, comillas, primer amor, comillas, es que él le pregunta ¿qué te gustan más? ¿Los días de lluviosos o los días soleados? Y ella dice, los lluviosos. Y a él, con una inocencia que te caga, dice, a mí también. Y se va. Y así acaba el primer amor. Porque él lo ha dicho, en plan, no sabían nada y eran críos y estaban en quinto de primaria. ¿Qué esperaban? Entonces, pues, son esas cosas que son como muy lindas, muy monas y sin ningún tipo de maldad, por lo que a mí me gusta tanto esta película. Pero también hay puntos que son bastante duros y especialmente es el trato con la familia. Porque, a ver, es una familia donde ella es la pequeña, tiene 2 hermanas mayores, tiene a su madre y tiene a su padre. Su padre siendo el típico japonés TM, en plan, el concepto de familia de madre que se queda en casa, ama de casa, la abuela que vive con la familia, pues porque la abuela vive con la familia, el padre que se va a trabajar, la hermana más mayor, que es como la más modernita, y la hermana de en medio, que está un poco pues en tierra de nadie. Así que ahora vamos a hablar de la familia japonesa. La primera escena que a mí me produjo genuina ternura en cómo funciona la familia es que el padre, en una de estas del trabajo, vuelve con una piña y se quedan todos mirando en plan, ¿qué hacemos con esto? Porque lo han visto en la tele y ellos no saben cómo cortar una piña, no saben cómo comérsela, no saben nada. Hasta que la hermana mayor, un día pues volviendo a casa, dice, espera que le he preguntado a mi amigo y me han explicado cómo se corta la piña. Y tú ves a toda la familia alrededor de la piña, en plan, turbo flipando con la piña. Y todo el mundo en plan. Y al probarla, que estaban todos como súper motivados, descubren que no les gusta la piña. Porque, bueno, pues ahí está. Y es gracioso porque es una escena tan simple que demuestra un poco cómo al final la familia pues, es hija de su tiempo, ¿no? Que por cierto, obviamente la piña natural te deja la lengua como la suela de un zapato. O sea, que a mí me gusta mucho la piña, pero hay que ser consciente de lo que es la piña. Y son cosas como esas, ¿no? Por ejemplo, el reunirse todo el mundo a comer, que están comiendo y el padre está pues con su periódico leyendo, y las hermanas son un poco pues las que llevan el tute, como la madre es mucho más permisiva que no tanto la hermana mayor, sino la hermana mediana. Por ejemplo, volviendo a la inocencia infantil y demás, hay una escena en la que Taeko dice que ella es muy buena escribiendo, pero la madre le dice, pero se deja la comida del tal. Entonces la madre le dice, pues no, porque la madre sí que se nota que viene de un periodo de guerras que duro. Y el periodo de guerra vuelve de nuevo cuando pues dicen, vale, pues si solo podemos dejarnos una cosa, a ti te gusta esto y a ti no, a mí no me gusta, pero a mí me gusta esto y a ti no, pues nos los cambiamos. Los bichos de creo. Y llegan como una asamblea que tienen en clase, que me parece como una cosa muy graciosa, porque eso no lo he visto yo en mi vida aquí. Y una niña empieza a decir, no podemos dejarnos comida en el plato, porque están los niños en la guerra de Vietnam, para que entendamos un poco por qué digo que en los años en los que estaban, que se están muriendo de hambre. Entonces nosotros no podemos hacer eso. Y eso me hizo como mucha gracia, no por el hecho tal, pero sí por el hecho de que mi madre siempre era en plan, pues hay niños que no tienen comida y tú te vas a dejar comida y como en plan,
Me encanta que sea como la respuesta que ha pasado por todas las casas del mundo, aparentemente, ¿no? Son cosas como esas, o por ejemplo, de la misma manera que es muy buena escribiendo, quizá no es tan buena, y quizá es un no rotundo, no es tan buena en matemáticas. Que de hecho es una cosa que también se dice, que ella siempre lo recuerda de adulta, como hay gente que se le daba bien las matemáticas, entonces su vida ha sido muy diferente a la mía. Y no es porque se te dieran bien las matemáticas, es porque las matemáticas se basan en, te enseñan una fórmula y esa es la respuesta. En plan, en la literatura, cuando tú escribes, cuando tú haces algo, tú tienes la capacidad de ser tú. Y puedes escribir de una manera, puedes escribir de otra, hay muchas interpretaciones diferentes. En las matemáticas 1 más 1 son 2 y no van a ser 3. No va a ser 4, no va a ser nada. 1 más 1, 2. Y esa es la fórmula. Y si no hace bien la fórmula, no hace bien la cuenta. Punto. Y ella está hablando de cómo estaban en el cole aprendiendo a hacer operaciones con fracciones. Y ella no le veía la lógica. Y como ella no le veía la lógica, no sabía hacerlo. Y mientras que había gente en su clase que no pensaba en la lógica, simplemente le habían dicho, tienes que multiplicar, tienes que dividir. ¿Qué hacía la otra persona? Multiplicar, cambiar, dividir y lo que hiciera falta. Ella no. Y suspende. Cuando ve las notas. O sea, la madre dice, mira, o sea, porque le dice como una típica excusa de, es que me duele la cabeza, no sé qué. La madre, bueno, pues ya está. Que te lo explican tus hermanas. La hermana mayor no está, pero sí está la hermana pequeña, la hermana del medio. Y la hermana del medio cuando ve las notas, que era como un 2,5. ¿Qué? Y se pone a hablar con la madre y la madre, ¿qué quieres que te diga? Pues lo mismo tonta. Y la niña por detrás así. Pues le enseñan y ella sigue en plan, es que yo sigo sin encontrarle la lógica, porque ella hace como el dibujito de la manzana, ¿no? Entonces, ¿por qué le tengo que dar más pequeño y va a ser más? ¿No? Y cosas que no entienden. A ser sincera, yo la matemática tampoco nunca... Siempre lo digo, yo he llegado muy muy lejos sin saberme la tabla del 7. Ese tipo de momentos, o por ejemplo cuando habla de la hermana mayor, que ella estudia en la universidad, Bellas Artes, y habla un poco de cómo la hermana pilló la locura de los Beatles, cómo ella pilló el empezar a ponerse minifaldas y demás. Que es un poco también te enseñan cómo va evolucionando la sociedad. Son esos detalles que me parecen como muy divertidos, y uno que me dio hasta cierto punto pena fue el momento en el que Taeko hace una obra de teatro y de nuevo Taeko no sigue la norma. Básicamente tenían como una obra de teatro, ella era campesino 23 y tenía que despedirse de como unos cuervos. Y a ella, o sea, ella no le dejaban decirle adiós. Entonces ella lo que hace en medio de la actuación, como no le dejaban hablar, dijo, si no me dejan hablar gesticulo. Y hace como así. Y todo el mundo pues se le quedó, en plan, despidiendo. Se le quedó loquísimo, en plan, Jazz Queen, es ley. Tanto que llegan unos universitarios y le dicen, mira, vamos a hacer una obra de teatro y nos gustaría que tu chiquita saliera. Y al principio, pues, todo maravilloso, todo súper guay, las hermanas ya. La madre muy, pues sí, venga. Y están cenando y el padre callado. Y lo único que dice el padre es que no le gusta la farándula y que no se habla más del tema. Y efectivamente, no se habla más del tema. Y nada, y Taeko no sale en la obra. De hecho sale otra compañera suya. Y ella que ya se había montado una película, que si no sé qué, que si famosa internacional. Y no, porque no le dejaron. Porque era lo que decía el padre. Aunque la madre estuviera de acuerdo, aunque el resto de hermanas estuvieran de acuerdo, todo el mundo estaba de acuerdo, el padre dijo que no. Y no se hace. Que de hecho, por ejemplo, en el caso del muchacho, él también habla de un encontronazo que tuvo con su padre, ¿no? De cómo él quería irse a Tokio, pero su padre no le dejó. Y dice, es que me da rabia como gente con peores notas que yo sí que se iba a Tokio. Y yo no pude porque mi padre no quería. Y aunque luego pues se fue a la ciudad, luego volvió y dice, bueno, y ahora como trabajo en el campo, le tengo como en mejor estima a mi padre, porque mi padre entiende del campo. Pero claro, se te queda como la espinita, en plan, las cosas que no han podido hacer porque sus padres no les han dejado. Y yo la verdad que en ese sentido, mi madre siempre, o sea, mi madre y mi padre, en plan, entendamos el concepto, ¿no? Siempre en plan. De hecho, yo a veces que pienso, ¿cómo dejaste que esta chiquita estuviera al periodismo? Cuando me podía haber hecho una FP de fontanería y lo mismo, tuviera tenido yo un trabajo estable. No,
La chiquita quiso hacer periodismo y aquí se quedó. Que de hecho, pues, luego es una cosa que ella decía. Luego, Taeko, cuando llegó al instituto, se apuntó al club de teatro y hizo obra. Y aunque supo que no era lo que le gustaba, sí que es verdad que no sé hasta qué punto tenía la espinita y demás, porque también hablan de una serie infantil que no sé si sería cierta o no, pero que tenía canciones que pues ayudaban a los niños. En plan, ya no tanto en el sentido de una epibla de vamos a sumar, vamos a restar, sino en el sentido de cómo afrontar las emociones. Y esto es otro punto de la historia, y es que como una de las canciones eran si no sale hoy, pues saldrá mañana, y si hay un problema, pues no vamos a dejar que nos venzan las lágrimas y vamos a seguir. Que hasta cierto punto te anima y hasta cierto punto es el concepto de, bueno, pues si pasa, pues ha pasado y tienes que aceptar pulpo como animal de compañía y seguir con tu vida. Que es una cosa que me parece un poco... ¿sabes? Porque al final lo que hace es como resignarte. Y eso, en cierto modo, me da mucha pena. Porque lo mismo si no te hubieras resistido, pues hubiera pasado otra cosa, ¿no? Pero es algo que no vas a saber. Se une mucho al pensamiento japonés y en especial al concepto de, bueno, pues vamos a aceptar lo que nos venga y vamos a llevarlo como buenamente podamos en lugar de enfrentarse, porque claro, volviendo al momento de las matemáticas, cuando Taeko se enfrenta a no me gusta este sistema, voy a intentar entender la lógica porque no solo quiero seguir la normativa que me han mandado, que es eso, en plan, tía, mi amiga sabe matemáticas y ahora ha seguido con lo que se da, porque la matemática al final se utiliza como una metáfora de seguir lo que te pide la sociedad, ¿no? La sociedad te pide que hagas esto, pues tú lo haces. La sociedad te pide que tengas chiquillos y decía, y ella ya pues tiene 2 hijos. Y ella estaba soltera, pero también dice, hay mucha gente de mi edad que está soltera y que hace su vida y ella está muy entregada al trabajo. Que al final pues también eres muy hijo de tu tiempo y aprendes a comportarte como te han enseñado que te comportes, incluso cuando vas intentando tal, ¿no? Por ejemplo, lo que cuando hablaba de la hermana, y vuelvo a repetirme, y decía, a mí me gustaba esta música y tal, y ella un poco pues seguía también las modas. Luego la hermana chica, pues el momento en el que pues hereda ropa o hereda la esta de Charot, que también pues un momento bastante intenso, porque como un cabreo, porque ella dice, yo es que de chica era como muy caprichosa. ¿Eras caprichosa o simplemente eras una cría? Te quiero decir. Porque al final tú lo miras desde un punto adulto. Y momentos como el del teatro también, que hablan un poco pues de cómo cosas que te marcan de pequeña te marcan luego de grande. Se ven luego en plan, yo por ejemplo, literalmente en quinto de primaria cuando yo dije, quiero ser periodista. Que por eso también ese momento precisamente de la película a mí me marcó mucho. Porque yo la vi y mis padres me podrían haber dicho, tú eres tonta. Y no, a tope, tú quieres ser periodista, sélo. Y de hecho fue cuando yo ya empecé a escribir mis primeras cositas. Y todo porque en una obra de teatro del colegio. Es que cuando yo digo que esta película ha resonado en mí es porque ha resonado en mí. Hice de periodista y yo me vi con el micro y dije, ¡wow! Y un poco pues mira, tengo una carrera y un máster. 5 años de mi vida, no voy a decir que he desperdiciado, pero divertido cuanto menos. Y sí, que yo trabajo de periodista, que a mí me encanta mi trabajo. Que no se me malinterprete. Pero son esos pequeños momentos. Y ya creo que como el último punto de la historia es una pequeña anécdota que llega con el último momento del que es cásate, forma una familia. Al de tienes 27 años y no estás casado. ¿A qué me refiero? Cuando estamos hablando de la obra, de que ella se queda en la casa de él con los padres y tal, ella siendo Taeko. Los padres de Kazuo le empiezan ya al final de la obra a decir, te gusta mucho el campo y no quieres volverte. Si tú te casas con él, te puedes quedar aquí para siempre. Y empiezan a decirle el padre le dice, nene, no, así no se trata la cosa, vamos a ir con madre y cabeza. La madre y la abuela, que sí. Y ella sale corriendo. Y es cuando tiene la reflexión que comenté al principio de, yo es que no sé cómo es la vida en el campo realmente. Y al pensar en eso, pues se va, empieza a llover, ella recuerda a un niño que iba con ella a clase, que era bastante pobre, y que además iba como la máscara de soy más fuerte que nadie porque no quiero tal. Y ella era de las pocas que no le hacían bullying y se metían con él.
Pero dice, seguramente en secreto yo fuera la que más le odiaba. Pero ella nunca llegó a decirle nada. Y el último día de clase decía, todo el mundo sabía que tenía la mano sucia y el profesor dijo que le teníamos que dar la mano para despedirnos. Pero él le dio la mano a todos menos a ella. Que le dijo, a ti no. Y eso a ella pues se le quedó marcado. Y es Kazuo quien dice, no estás pillando el chiste. Y es que lo que pasa es que él no quería darte la mano. No porque ella, según ella, era porque él sabía que ella le odiaba. Y él decía, no quería dártela precisamente a ti porque estaba enamorado de ti. Y eso ya no lo entiende y le dice, bueno, esto es como los niños que se hacen los chulos delante de la persona que le gusta como para intentar hacer una cosa que no son. La idea es tonta, de nuevo volvemos a la inocencia infantil. Esa es la reflexión final con la que se acaba la película. Ella se va, dice volveré en invierno, que también es un mundo como si no conoces el invierno y ahora quieres venir, y dice y aprenderé a cómo funciona la agricultura en invierno. Y Kazuo le dice, no, te vienes a esquiar con nosotros que está bien, porque de nuevo en la zona es donde hay mucha montaña. Y ahí acaba la película, asterisco, porque durante los créditos hay más escenas. Y esa es la escena que a mí no me gusta, porque Taeko da a entender que aunque se sienta a gusto con el muchacho, no está enamorada del muchacho y ella no quiere casarse, pero acaban casándose. O por lo menos acaban estando juntos. Porque si veis el ending, salen con el típico paragüita que representa a las parejas en Japón. Y ese final, la verdad es que la parte del niño y la parte tal, me hubiera gustado que se hubiera quedado ahí, en plan, pues nos vemos en invierno. Pero que pusieran esa escena final, que me parece muy bonita, porque además sale ella con todos sus compañeros de clase detrás del coche donde están Taeko y el muchacho, en plan, que es una escena bonita. El significado no llega a gustarme del todo, porque me gustaba la idea de Taeko como una persona que no es que vaya mega ultra contracorriente, pero sí que es verdad que no es sota caballo gallo como sí que son otras personas. Pues me gustaba ese toque, y que se pierda me da un poco de rabia, me da un poco de pena. Pero la verdad es que me parece como dentro de lo esperable, es un final que podía darse, en plan, no te saca de contexto como tal, pero sí que es verdad que es como te lo podías haber ahorrado, ¿no? Porque encima, ya te digo, son durante los créditos que tú no hay texto ni nada. Pero bueno, eso es más o menos pues, toda la peli. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. La nostalgia es un bicho que te lleva la pistola, te apunta y te dice, ¿qué pasa, chula? Y tú tienes que enfrentarte a ella. Yo también tengo los momentos de reflexión, sobre todo por lo dicho, ¿no? Ahora en Navidad es cuando pues más te acuerdas de los que no están, no sé qué, no sé cuánto. Haces un poco el recap de todo el año, que literalmente será la primera idea de vídeo, pero... Y me da un poco por la sensación de que es una película que me ha venido muy bien en esta época, porque sí que es verdad que son pelis que había visto ya, pero nunca me había parado a mirarla desde un punto de vista más, digamos, entre comillas, personal. Porque sí que hay ciertos puntos que a mí particularmente me han... no me esperaba que fuera por ahí. O sea, o no lo recordaba de esa manera. Y al recordarlo un poco más, pues pensando en mí, pues sí que es verdad que de las películas de así reflexivas me parece como de las mejores. O sea, es que Susurro de Corazón es muy bonita. También tiene un punto de vista muy diferente a este. Pero el hablar desde la feminidad de este punto, de los primeros pasos, o cosas como la vida en el campo y tal, me parece como muy, muy chulo. Y creo que es una película muy bonita, que no es tan larga. Son 118 minutos. La podéis ver en Netflix y en España también se editó. Que de hecho la película se estrenó en el 91, pero en España llegó en 2010. O sea, no te deja indiferente, no ha pasado el tiempo por ella. Y que aunque a mí particularmente me ha dejado un poco en plan, ¡ay, me duele! No es en el sentido malo de la palabra, sino que me gusta mucho. Y me parece como muy lindo el hecho de que se hiciera de esta manera. Takahata dijo, voy a servir, que de hecho la dirección y el guión ambos son suyos. Sí que es verdad que está basado en una novela, que la pondré por aquí en la portada. Dicho esto, léanla y vean esta peli. Un besito y adiós.